Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. CEU Superíndice 3 Moestu N. Espero que muy bien, porque hoy tengo un vídeo que de verdad, creo que les va a encantar. Prepárense para un chisme, porque el tema de hoy es explosivo. Vamos a hablar de Ande Eru Rafael Kerem Bürsin, mudanza, arrepentimiento y confesiones. Lo escucharon bien. Tenemos un combo que honestamente creo que es digno de una buena taza de café copyright y un asiento CEU Superíndice 3 modo. Para los que son nuevos por AQU, les recuerdo que en este canal nos encanta analizar todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, especialmente las vidas de nuestros actores favoritos. Y bueno, Hande y Kerem son dos de los queridos y seguidos, ¿verdad? Su relación Superíndice 3N, que comenzó Superíndice 3 en el set de Senu con Dieres y Salcapm, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales, suspirando y esperando cada nueva foto, cada nuevo rumor, ya saben. Asu que antes de que empecemos a desmenuzar este chismecito jugoso, y para que no se pierdan nada de lo que viene, suscríbanse al canal. Denle al botón Superíndice 3N rojo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y Asu no se perderá ni una sola primicia. ¿Listos? Pues vamos a You. La historia que vamos a desglosar hoy es de esas que parecen sacadas de una película. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la pareja dorada de Turquía, enamoraron al mundo entero. Su química era innegable, su amor se sentía en cada mirada, en cada publicación Superíndice 3N en redes. Todo era perfecto, o al menos eso parecía. Luego, como suele suceder en estas historias, vino la separación Superíndice 3N. Una separación Superíndice 3N que para muchos fue repentina e inesperada. Y como suele pasar también copyright N, las razones de esa ruptura han sido objeto de especulaciones y rumores. Y aquí es donde entramos en materia. Las fuentes, algunas confiables que otras, sugieren que hubo factores clave que jugaron un papel importante en el final de su relación Superíndice 3N. Uno de ellos es la mudanza. La mudanza. Parece que en algún momento de su relación Superíndice 3N, Hande y Kerem decidieron dar un paso un paso que implica vivir juntos. Buscaron un nuevo hogar, un espacio para construir un futuro en común. Sin embargo, esta mudanza, en lugar de acercarlos, podría haber revelado algunas incompatibilidades. Imagúnense la situación Superíndice 3N. Dos personas enamoradas deciden compartir su vida en un espacio físico. Al principio todo es emoción Superíndice 3N, ilusión Superíndice 3N, la sensación Superíndice 3N de estar construyendo un nido de amor. Pero con el tiempo la convivencia, las rutinas, los pequeños detalles comienzan a aflorar. Y a veces esos pequeños detalles pueden convertirse en grandes diferencias. Q Copyright N limpia Q Copyright N se encarga de las compras. CEU Superíndice 3 se gestionan los espacios personales. Todas estas preguntas y muchas pueden poner a prueba la relación Superíndice 3N. En el caso de Hande y Kerem, los rumores sugieren que la mudanza fue un punto de inflexión Superíndice 3N. Al parecer, la convivencia no era tan idílica como se esperaba. Surgen tensiones, discusiones, y la chispa que antes encendió a la pasión Superíndice 3N, comienza a apagarse. ¿Por Q Copyright? Las fuentes especulan con diferencias en estilos de vida, en prioridades, en la forma de afrontar el dúa a dúa. Kerem, conocido por ser una persona muy activa, con muchos proyectos y compromisos, podría haber tenido dificultades para encontrar el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Hande, por otro lado, podría haber necesitado ese atención Superíndice 3N, ese tiempo de calidad, algo que Kerem, en ese momento, ese no pudo ofrecer. Pero la cosa no se queda aún. Parece que después copyright ese de la separación Superíndice 3N, vino el arrepentimiento. Y ese interesante aún, vinieron las confesiones. Las confesiones. Rumores, especulaciones, y algunas pistas sutiles que sugieren que Hande en algún momento, llamó Superíndice 3 a Kerem. Una llamada desesperada, o simplemente una conversación Superíndice 3N para intentar aclarar las cosas. Una conversación Superíndice 3N que al parecer, dejó Superíndice 3 entrever cierto arrepentimiento por parte de Hande. ¿De Q Copyright se arrepiente Hande? Esta es la gran pregunta.
Se arrepiente de haber tomado la decisión superíndice 3N de separarse. Se arrepiente de no haber luchado mu.s por la relación superíndice 3N. Se arrepiente de no haber sabido gestionar las diferencias que surgieron con Kerem. Las fuentes, de nuevo, son cautelosas y no ofrecen respuestas definitivas. Sin embargo, las pistas apuntan a un cierto grado de reflexión superíndice 3N por parte de Ande, a una toma de conciencia sobre lo que pudo haber sido y no fue. Pero, CU superíndice 3mo llegamos a esta información superíndice 3N. CU superíndice 3mo sabemos todo esto. Bueno, como les decua, la mayoría de la información superíndice 3N proviene de fuentes cercanas a la pareja, de medios turcos especializados en el mundo del espectáculo, y por supuesto, de las redes sociales. Las fotos, las entrevistas, las declaraciones de los amigos y familiares, todo esto ha contribuido a construir el rompecabezas. Es importante ser más menos hablar que nada de esto es tu 100% confirmado. Son rumores, especulaciones, interpretaciones de hechos y declaraciones. Sin embargo, el hecho de que estas historias sigan circulando, de que se hable tanto de la mudanza, del arrepentimiento y de las confesiones, sugiere que hay algo de verdad en todo esto. Y como buenos amantes del chisme, es imposible no sentirse intrigados, ¿verdad? Y hablando de intriga, hay otro detalle que quiero destacar. La forma en que Ande y Kerem han manejado la situación superíndice 3N después copyright S de la ruptura. A diferencia de otras parejas de famosos, que suelen lanzar indirectas, lanzar ataques, o incluso buscar protagonismo en los medios para hablar mal del otro, Ande y Kerem han mantenido un perfil bajo. No han hecho declaraciones públicas sobre el tema, no han dado entrevistas que revelen detalles íntimos de su relación superíndice 3N. Han optado por el silencio, por la discreción superíndice 3N. Y esto, de alguna manera, dice mucho de ellos. Este silencio, en cierto modo, también copyright N alimenta la especulación superíndice 3N. ¿Por qué copyright no hablan? ¿Es porque todavía se guardan rencor? ¿O es porque en el fondo todavía hay sentimientos? ¿O simplemente porque quieren respetar la privacidad del otro? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de obtener, pero el misterio hace que la historia sea es interesante. Además, hay que tener en cuenta que ambos son actores profesionales, y saben muy bien CU superíndice 3mo manejar su imagen pública. Han aprendido a vivir bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Y a veces el silencio es la mejor estrategia. Especialmente cuando se trata de un tema tan delicado como una ruptura amorosa. Pero ¿qué copyright podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver juntos a Ande y Kerem? ¿Tendrán una segunda oportunidad? Sinceramente, no lo su copyright. El destino es impredecible y en el amor, nunca se sabe. Lo que su copyright es que la historia de Ande y Kerem, con sus momentos felices, con sus desencuentros, con sus rumores de mudanza, arrepentimiento y confesiones, sigue siendo un tema de interu copyright S para muchos de nosotros. Y como buenos fans, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos revele ese detalle sobre su relación superíndice 3N. Mientras tanto, podemos reflexionar sobre algunas lecciones importantes. La primera, que la convivencia, la mudanza, no siempre es fácil. Requiere paciencia, comunicación superíndice 3N, y mucha disposición superíndice 3N para adaptarse a los cambios. La segunda, que el arrepentimiento es un sentimiento humano, y que a veces, después copyright S de tomar una decisión superíndice 3N, podemos darnos cuenta de que no era la correcta. Y la tercera, que el amor, a pesar de todo, puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar muchos obstáculos. ¿Asu que copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem podrán volver a estar juntos? Copyright opinan de los rumores sobre la mudanza y las confesiones. ¿Creen que es posible que Ande se arrepienta de haber terminado la relación superíndice 3N? Me encantaría leer sus comentarios, asu que no duden en dejar sus opiniones abajo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta información superíndice 3N con ustedes. Como siempre, gracias por estar ahí, por escuchar, por apoyar mi canal. Recuerden que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que sean fans de Ande y Kerem, para que también copyright N se enteren de estos chismecitos jugosos.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los Superíndice 3 vídeos porque, les aseguro, vienen cosas muy interesantes. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.